Ya, una cosita antes de eso, Ronald, antes tenía la opción de darle a invitar a un amigo y ahora a Sí. hacer video en directo. Voy a darle esa un momento, a ver si con esa se puede, ¿vale? Estoy haciendo la opción que te dije antes. En vez de invitar a un amigo, estoy poniendo video en directo, que era la otra opción que me daba el Facebook Live desde el celular. Dice que te estás agregando, ¿vale? Pero la idea es que salgas... de eso se trata. A ver qué pasa. Ahora. Hola, David. Qué bueno. Vale, ¿sabes dónde estaba el problema? En que no era en la opción de invitar a un amigo, sino hacer video en directo. ¿Vale? Ya lo sabemos para la siguiente vez. Hemos Bueno, aprendido perfecto. eso. Muy bien. Estamos. Bueno, muy bien, Ronald. Pues bueno, vamos a empezar así directo ya al grano, porque llevamos ya un rato con esto de la tecnología y no han salido las cosas. Bueno, Muy bien. el tema es, vamos a hacer lo que es la segunda entrevista con Ronald sobre los viajes astrales. En la entrevista anterior hablamos de aspectos relacionados con los viajes astrales y Ronald nos contó distintos conocimientos, información sobre el tema. Y yo le había propuesto a Ronald hacer una entrevista más cercana, digamos, más humana, relacionada con sus experiencias de viajes astrales. ¿Con qué intención? Bueno, cuando metemos la parte humana a través del conocimiento, y eso está basado en las experiencias de una persona, eh, se hace más familiar algo que no se ve, algo que es abstracto, y en ese sentido, digamos que humanizamos el conocimiento, la información y por tanto una entrevista. Así que Ronald, bueno, después de estas navidades y la entrada de un nuevo año, ya nos hemos felicitado y todo eso, vamos a hacer la segunda entrevista, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí una serie de preguntas que Bueno, te voy a David, ir de hecho, haciendo, ¿sí? sí, Dime. sí, de hecho, muchas gracias. En realidad, te agradezco mucho por esta invitación nuevamente acá a hablar con vos, para conversar con vos. Y más que un gusto poder estar compartiendo acá con vos y con todas las personas que están ahora viendo la transmisión. Así que un feliz año nuevo a todos ellos. Igualmente, feliz año nuevo a todos. Ahora hay 7 personas viendo la entrevista en directo. Un saludo a todos. Y bueno, vamos a empezar pues con la segunda parte de la entrevista. Eh, la primera pregunta sería, ¿por qué cuentas tus experiencias? Porque, por ejemplo, te podías quedar callado, pero no, la cuentas. ¿Cuál es la razón? Sí, David, el por qué contar las cosas. Recuerdo cuando empecé con este asunto de los viajes astrales, en realidad me daba mucho miedo hablar sobre el tema, porque obviamente iban a pensar que estaba loco o que estaba delirando, pero hubo un momento en el que llegué a observar y a conocer personas que también experimentaban este tipo de situaciones y eran muy similares a las que yo experimentaba. Entonces ahí fue donde yo empecé a pensar, o sea, no puede ser posible de que sean tan similares las experiencias, entonces algo tiene que haber acá. Esto sumado a todo lo que había investigado, a todo lo que había leído sobre el tema, me terminó de confirmar eh, que, que justamente esto que estaba experimentando era una realidad.
y una realidad, no porque sea esto que estamos viviendo ahora, que sea la realidad absoluta, sino que existen otras realidades aparte de esta, y que nuestra conciencia puede migrar a esas otras realidades y poder experimentarlas. Entonces, primero, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué compartí este asunto? Es porque, primero fue porque encontré personas que vivían las mismas experiencias. Entonces, el primer objetivo fue compartir con estas personas, comparar las experiencias, poder discutir sobre las experiencias para ver qué pensaban ellos, qué opinión tenían ellos sobre las experiencias. Y después fue poder, como poder llevar más allá este asunto de los viajes astrales y poder exponerlo al público en general, ya sea que hayan experimentado o no viajes astrales, para que tengan conocimiento de que esto es posible y que está al alcance de todos. Ajá. Hay una forma, pues, de comunicar, ¿no? De expresar. Yo, por ejemplo, me he quedado muy callado con muchas experiencias místicas o de la realidad invisible, digamos, y me ha lastimado. Noté eso porque al no expresarlas, las acumulaba. Entonces, poder, como has dicho antes, compartirlo con alguien que tenga las mismas inquietudes, es como hablar el mismo lenguaje. De alguna manera te sientes comprendido, no te sientes tan solo, se comparte y compartir creo que es bonito. Entonces yo aprendí personalmente esa lección. Primero me callé por diferentes razones. La sociedad parece que te invita a que no hables de algo que no es común a lo que hace la mayoría. Ajá. Entonces, Sí, lo que es poco común o es raro, entre comillas, pues como que no encaja y uno siempre tiene que saltar esa barrera emocional y mental de decir, yo he vivido esto, esto para mí es importante, lo valoro, ahora quiero comprender mejor qué he vivido y eso lo voy a hacer a través de expresarlo, a ver si otras personas han vivido lo mismo, así no me siento tan solo, así puedo expresar y puedo hallarle sentido a lo que me está pasando. En mi caso, cuando me quedé callado durante tanto tiempo, acumulé dolor psíquico, emocional, porque no expresaba, estaba acumulando la energía y esa información. Entonces llegó un momento claro. en que encontré un grupo, una red social que se llama Sincrodestino, creo que todavía está por ahí, y empecé a conocer a personas que hablaban el mismo lenguaje. Yo ya no estaba tan loco por lo que había vivido, como quien dice, ¿no? Tenía unas experiencias para Sí, poder compartir con los demás y que me entendieran. Y de repente a lo mejor había vivido lo mismo o parecido o incluso algo diferente, pero que estaba dentro de la misma sintonía. Digamos que son las cosas del lenguaje del claro. alma, de la realidad espiritual. Y hablarlo me ayudó. Se ha cortado algo por aquí, ya. Entonces empecé a liberar esa energía a través de expresarlo. Me ayudó mucho personalmente. Bueno, te felicito por el paso que has dado. Eh, ya, por así decirlo, entre comillas, no estás tan loco. Y si estás loco, eres un loco cuerdo. Así que bueno, eh, Sí. De, la otra de hecho, pregunta, David, sí, de adelante. hecho, quisiera agregar, bueno, quisiera agregar a todo esto que decías y a la primera pregunta que me hiciste, de que por qué lo compartía. Y es justamente lo que estabas diciendo, es una forma de desahogar, una forma de canalizar, una forma como también de terapia. O sea, por mucho tiempo lo usé como una forma de terapia, hablar sobre el tema, escribir sobre el tema,
Y bueno, creo que la cúspide de este desahogo, de esta terapia, fue justamente, bueno, el libro este que escribí junto con Erika, el Viajando en el Plano Astral en búsqueda de la evolución espiritual, que para nosotros es, bueno, sobre todo para mí, es, es una descarga de emociones, una descarga de experiencias, de información que tenía ahí y que después de haber sido procesada, queda plasmada en el libro. Y, por ejemplo, muchas personas me dicen, mira, ¿cómo es que haces los viajes astrales? ¿Qué has visto en los viajes astrales? Y no es una persona, sino que son muchas personas las que me preguntan eso. Y me los preguntan, tal vez en un día me lo preguntan 3 veces, 4 veces. Entonces, creo que la herramienta o el dispositivo este, que es el libro, es una gran ayuda porque así ya está publicado, o sea, ya está a la disposición de las personas y las personas pueden acceder a él en el momento que quieran y ahí está la información, como si me estuvieran preguntando a mí o a Erika todas estas cosas que están dentro del libro, cuantas veces quieran. Muchas veces las personas tal vez se molestan un poco porque me preguntan algo que tal vez ya me han preguntado como 150 veces y tal vez está en la página de Viajando en el Plano Astral o está en el libro. Entonces yo los invito a leer, ¿verdad? Pero se molestan porque quieren como que se los repita y se los repita, pero también es un poco cansado para mí estar escribiendo lo mismo muchas veces, pero creo que para eso son estas herramientas, para eso son los libros, para eso son las redes sociales, para eso son las herramientas como este tipo de conversatorios, para que las personas tengan esto a la disposición y puedan tener la información, que es lo importante, porque al final de cuentas puede ser que ahorita sea yo el que les esté hablando sobre el tema, pero más adelante sean otras personas. El asunto es tener toda esta información a la mano, que para mí es la parte importante de todo este asunto. Y de todo lo que acabas de decir, ¿se podría decir que tiene un objetivo o una finalidad todo lo que haces? Si es así, ¿cuál sería? Bueno, en el caso de Erika, ella lo menciona en el libro, sus guías le pidieron que escribiera sobre viajes astrales. Es interesante porque en mi caso, en uno de los primeros viajes astrales que tuve, uno de los seres que me encontré en el viaje astral me dijo algo similar, o sea, me dijo, mira, Ronald, ¿por qué vos no escribís sobre los viajes astrales? Entonces yo le dije, mira, está bien, me parece bien. Entonces él me dice, bueno, puedes empezar desde este viaje astral y escribir de aquí en adelante. Y así lo hice, o sea, mi primer viaje astral escrito en mi diario es ese mismo, ese justamente. Y bueno, si hay un propósito, eh, no lo sé, o sea, tal vez no estoy ahorita completamente seguro de cuál será. Tal vez sí he estado recibiendo como pistas de qué puede ser y para qué puede ser, pero por ahora lo único que puedo decir es que yo como persona, yo como ser humano, he crecido, he evolucionado, me he convertido en una mejor persona, no solamente por los viajes astrales, sino por toda la experiencia de vivir la expansión de la conciencia y de tener conocimiento de que no solamente somos esto que está acá, sino que hay algo más allá de eso. Y eso me da incluso, por así decirlo, la valentía, se podría decir, para hablar, para expresarlo, porque yo me pongo a analizar, David. Bueno, tal vez alguien dice, bueno, Ronald, pero es que vos estás muy joven, ¿cómo puedes hablar de esto si te vas a arruinar toda la vida y nadie te va a tomar en serio de aquí en adelante? Pero no lo veo de esa forma, yo lo veo como es mi derecho a expresarme, mi derecho a hablar de lo que yo considero que está bien, de lo que yo considero y siento que está ahí. Entonces, para mí es una forma de expresarme. Yo no estoy violentando las creencias ni las ideologías de nadie. Respeto la ideología y las creencias de todas las personas, pero solamente expreso lo que yo siento y lo que he vivido para que si alguna persona ha experimentado algo similar, no se sienta solo.
o no se sienta sola. Entonces, por ahí, bueno, mira, ya se respondió algo de tu pregunta de si hay algún propósito. Creo que eso responde algo de la pregunta. Yo entiendo que la palabra o expresar puede ser una herramienta o un medio que una o busque dar a conocer algo que no se ve y hacerlo más visible. Y en este caso, un libro es la representación de eso. Yo, por ejemplo, he leído poco, porque generalmente me aburre mucho, pero cuando he leído, a mí me ha llegado a servir en el sentido de que ha activado algo en mi interior que curiosamente después se ha desplegado. Sí, Ha habido una mayor conciencia y eso me la dio el libro que leí, esa palabra que leí o ese comentario que leí o esa página. Entonces, en ese sentido, claro, expresar a través de un libro podría ser expresar conciencia, expandir luz. claro. De Bueno, hecho, David, me ha pasado que no solamente, o sea, de hecho, con muchos de los libros, cuando empecé a investigar sobre viajes astrales, los libros me hablaban en el sentido no solo del contenido del libro, sino que entre líneas ellos ya me iban como diciendo, ahora tenés que ir por esta área, por esta rama. Entonces, al igual que vos, a mí me daba un poco de pereza, me daba un poco de flojera estar leyendo libros, pero después empecé a leer o empecé a recibir esos mensajes. Entonces, yo dije, de mi parte sería un poco perezoso no recibir esos mensajes que me están dando. Y seguí siendo guiado, digamos, por los mismos libros que leía y ellos me llevaban a uno o a otro con diferentes temas y me llevaron a comprender muchas cosas que se fueron dando como en esta evolución, como en estos cambios que se empezaron a dar. creo que también podría pasar algo interesante a través de la escritura de un libro, de la publicación de un libro. Eh, Probablemente, no lo digo con total seguridad, solo lo doy como una opción. La experiencia que una persona vive y después la escribe en un libro, cuando alguien lo lee, ese libro, está conectándose, digamos, con la parte más consciente porque busca comprender qué es lo que está leyendo, pero las palabras pueden tener una codificación o una información oculta que no tiene que ver con lo que los ojos de la persona que lee está viendo. Y creo que esa Claro, información es como leer entre líneas, por así decirlo, se puede sí, absorber en la persona que está leyendo, desplegar. ¿Qué piensas sobre eso? claro. ¿Crees que es posible? Bueno, al final de cuentas viene muy de la mano con lo que estabas hablando antes del propósito, ¿verdad? Eh, Creo que todo tiene un propósito en esta vida, por pequeño que sea. Eh, Me imagino que el libro, como me dijo muchas veces Erika, tenía que ser escrito, ya sea para que lo leyeran 10 personas, una persona, 1000 personas, o sea, indiferentemente de la cantidad que fueran, tal vez esas personas que iban a leer el libro o que van a leer el libro en algún momento van a encontrar ese mensaje entre líneas que tal vez era el que estaban esperando. Y no solo con el libro que escribimos nosotros, sino con otros libros, con una, con una conversación que tengan en la calle, con un sueño que hayan tenido, con una experiencia agradable o una experiencia no muy agradable en la vida. Al final de cuentas, siento que escuchar o percibir lo sutil es algo muy importante en nosotros y es algo que hemos ido dejando de hacer porque todo lo que nos rodea nos bombardea para que estemos distraídos de esas pequeñas cosas sutiles que son las que nos rodean. Entonces, muchas veces podemos estar en un parque o en el bosque o en un lago
y tal vez está sucediendo cosas alrededor de nosotros, están llegando mensajes, pero tal vez por estar, no sé, viendo el celular o por estar, no sé, pensando en cosas negativas, por ejemplo, bloqueamos toda esa información y solamente no la dejamos que ocurra, pero está ocurriendo. Y de hecho, te puedo decir eso porque me he dado cuenta últimamente, utilizando la meditación y bueno, obviamente con los viajes astrales, que todas esas energías sutiles y todos esos eventos sutiles están ahí presentes, solamente que nosotros usualmente no le ponemos atención. Ajá. Y completando lo que acabas de decir, pues leer un libro podría despertar o activar algo que estaba dormido en la persona y es como un recordatorio. Claro, claro. Eh, De hecho, yo, hay una frase que dice que vinimos a la Tierra o venimos a esta vida, a esta encarnación, a recordar más que a recordar. aprender. Y eso es algo muy bonito. Es muy bonito porque en realidad sí se siente. O sea, cuando empezás a conectar, cuando empezás a sintonizar con la energía que está sutil a tu alrededor, te das cuenta de que sí, efectivamente, lo que estás haciendo es recordando, no aprendiendo. Ajá. El cerebro registra información a través de la vista, del aparato auditivo, y es la parte, digamos, más común en la que una persona recibe información. Eh, Solemos creer solo en lo que vemos. Digamos que el cerebro está condicionado para hacerlo así, pero la realidad invisible, sutil, como tú dices, yo no la veo separada de la realidad física o que ven nuestros ojos. En realidad están interconectadas, unidas. Es como un pez en medio del océano. Está el pez que tiene una forma física concreta y lo podemos ver, y después está el agua, el océano alrededor del pez, pero esas dos cosas están en realidad interconectadas. Es solo cuestión de recordarlo. Entonces, las experiencias que Exacto. una persona vive, esas experiencias místicas, para mí es el principio en el que una persona se puede dar cuenta para vivir mejor su vida a través de conectar e integrar las dos realidades, la invisible y la visible. Claro, claro, David. Efectivamente, creo que uno de los mensajes más profundos o más que más me ha llegado en este asunto de las experiencias de viajes astrales es esa unión o el ser parte del todo, que bueno, no solamente con viajes astrales se puede obtener ese sentimiento, puedes hacerlo con meditación, con respiraciones, con algún tipo de terapia, pero al final de cuentas es interesante porque son diferentes herramientas, diferentes formas de hacerlo, pero al final de cuentas llegas a lo mismo, a esa unión, a ese ser parte del todo, ser parte de algo donde todos estamos participando, que al final de cuentas es recordar lo que hemos ido olvidando, porque ves que cada vez la sociedad se hace más individual, más, o sea, que a pesar de que tener todas las herramientas para estar muy unidos, cada vez están como más separados, ¿verdad? Entonces, creo que eso, que ahí está dentro de nosotros, el que somos uno todos, eso es importante de tenerlo en consideración y de cultivarlo y de trabajarlo día a día. Así es, una de las características que tiene este planeta o vivir aquí, tengo entendido que hacemos un contrato antes de venir y una de las cosas dentro del contrato es el olvido. Entonces, cuando venimos aquí todo es muy denso porque lo que se ha vivido a lo largo de la historia en el planeta, lo que el ser humano ha hecho, son cosas muy densas, no son refinadas, elevadas, inspiradas, que la ha hecho también, pero hay más del lado oscuro, digamos. Entonces,
cuando venimos dormidos y vamos creciendo, pues como tú decías antes, la palabra distraído, ¿no? Pues pasa con gran facilidad eso. Entonces tenemos que hacer ahora como un trabajo de conciencia, de darnos cuenta de que eso que hemos vivido nos está distrayendo y llevando al olvido. Entonces, mirar hacia adentro es importante. Mirar hacia afuera es lo más fácil. Tenemos los ojos físicos, escuchamos y todo eso hace que nos vayamos, el cerebro se vaya conectando con esa realidad externa y así se va olvidando con más facilidad lo interno. Entonces, escribir un libro, usar diferentes técnicas, distintas terapias, tener una conversación con alguien, contacto con la naturaleza, meditar, etcétera, etcétera, son cosas que nos pueden ir llevando a darnos cuenta de que también tenemos un mundo interior y que a partir de ahí podemos cultivarlo, podemos ampliar nuestra conciencia, descondicionar al cerebro, porque está condicionado para ver las cosas de una manera muy fija, muy rígida, y a partir de ahí creo que empieza la integración. Cuando yo empiezo a hacerme consciente de mi mundo interno y después eso lo veo también reflejado afuera. Y no hay realmente una división, sino que todo está unido si veo las cosas desde una conciencia unida. Claro, David. De hecho, bueno, es muy fácil, por ejemplo, criticar a las personas, criticar hacia afuera, ver hacia afuera y señalar, pero cuando empezamos a aceptar nuestros errores o a aceptar nuestras debilidades, ahí es donde completamente nos bloqueamos y decimos, no, es que yo no tengo nada mal. Voy a aconsejar, a decirle las cosas que está haciendo mal la persona que está a mi lado, pero yo tal vez después haga eso, pero no tengo nada mal. En el libro, Erika y yo tratamos de incentivar lo que es el autoconocimiento, la autoexploración. En este caso, bueno, con la herramienta de los viajes astrales, pero como bien lo dices vos, puede ser respiraciones, puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, pero bueno, en el caso de los viajes astrales, te presenta eso que tenés adentro, esa esencia, te la presenta en la cara y la podés vivir, o sea, podés estar de una forma muy tangible en esa realidad o en esa esencia que estás teniendo en ese momento. Entonces, al final de cuentas, te, te da la opción de enfrentar las cosas que debes cambiar o que podrías cambiar de una manera muy vívida, muy fuerte. Entonces, obviamente, como muchas personas me lo han dicho, muchas personas muy especiales para mí en los últimos meses me han dicho, Ronald, si... Creo que se Personas. cortó la señal. David, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahora, Sí, ok, perfecto. Estaba diciendo que muchas personas me han recomendado que para estar bien y para poder estar bien con los demás y que los demás puedan recibir algo de mí que sea bueno, yo tengo que estar bien. O sea, yo no puedo llegar a tratar de limpiar a alguien, a limpiarle su ropa o su cara que tenga algo, si yo tengo mis manos sucias. Yo tengo que primero empezar por mí y estar bien yo para poder ayudar a los demás. Y entonces eso es básicamente el asunto de la autoexploración, del autoconocimiento, porque ahí es donde te das cuenta cuál es tu realidad, cuál es la realidad de tu ser en este momento. Y te das cuenta si tienes que mejorar algo o fortalecer algo que ya tienes. podemos decir también de alguna forma que lo que se ve, lo que vemos, lo que hacemos diariamente, de alguna forma puede ser importante porque tiene una utilidad, un sentido, pero no debería de ser todo en nuestra vida lo externo nada más. Entonces, mirar un poco más hacia adentro es empezar a tomar conciencia y reequilibrar lo interno-externo.
probablemente eso sea lo ideal, tomar conciencia. Así es, Bueno, Ronald, vamos a pasar a la segunda preguntita que claro. dice, ¿por qué haces público tus conocimientos, las cosas de las que hablas? Bueno, David, como te digo, o sea, siempre me ha gustado compartir, expresar lo que tengo, expresar lo que siento, lo que pienso. Y como bien decías al inicio, muchas veces la expresión es castigada o es mal vista. Y tal vez no porque está mal lo que estás diciendo, sino porque las otras personas no están preparadas para poder asimilar eso que vos estás diciendo. Entonces, en el caso del libro que escribimos, este libro lo que trae son experiencias personales relacionadas con el tema de los viajes astrales. Entonces, obviamente, sí al principio sentía miedo de tener que contar esas cosas o de compartirlas al público, pero al final de cuentas me di cuenta, David, que hay personas que tal vez lo que les hacía falta para dar ese paso, para concluir eso que les hacía falta o que tenían pendiente, era escuchar algo que alguien dijo o que alguien escribió. Entonces, ahí fue donde yo dije, o sea, si esto puede ayudar a las personas en algo, bienvenido sea, y qué bueno. No me voy a estresar porque lo lean muchas o pocas personas. En realidad el libro ya está a disposición, está a disposición de cualquier persona que lo quiera leer. Y si trae algo beneficioso, pues bien, pero al final de cuentas ya está ahí, o sea, ya el libro está. Entonces, el por qué es para aportar, si es que eso aporta algo, y para poderme expresar, como te decía antes, o sea, para poder tener como esa libertad de poder expresarme. Ajá, dos cosas, expresas y no te quedas callado, es decir, no acumulas la experiencia que viviste y expresas también para compartir y que las demás personas se puedan orientar a través de ese conocimiento. Hay muchas personas que han vivido viajes astrales y de repente no tienen con quién conversar o se sienten desorientadas. Quien ya vivió esa experiencia es una referencia, por así decirlo, para otras personas, ¿no? Entonces, la realidad Claro, invisible, en este caso los viajes astrales, para mí no es una locura. ¿Qué sucede? Existen diferentes planos de la realidad o diferentes niveles de conciencia en la manera de ver algo o de ver un mismo tema. Y ahí siempre pongo el ejemplo de la escalera, por ejemplo. Una escalera que tiene 100 escalones y una persona a través de la experiencia que ha vivido, pues cada año, vamos a decir, ha subido un escalón. Entonces, si esa persona, basada en la experiencia que vivió, está en el escalón número 70 y a lo mejor otra persona ha vivido otras experiencias distintas y yo qué sé, está en el escalón número 6, hay diferentes niveles de conciencia en la manera de ver algo. Desde un escalón 6 se ve desde una altura concreta, desde un escalón 90 se ve de una altura diferente, más amplia, vamos a decir, claro, más alta. sí, Entonces, la persona que está en el escalón 90 ha vivido las suficientes experiencias como para explicarlas o poder transmitírsela a otras personas. Entonces, digamos que el claro, conocimiento es un conector de la conciencia, el conocimiento, la información. Si yo le digo algo a alguien, le puede hacer tomar conciencia de algo que no sabía. Y a través de exacto. lo que tú experimentaste, es que se lo puedes contar. Entonces, contar las experiencias, bueno, es una forma de compartir. A mí me parece un gesto muy bonito. Por supuesto, siempre que no entrara el ego, ¿no? Tú sabes, ¿no?
El ego siempre está ahí en nosotros Exacto. las personas y lo que debe de suceder es un transmitir espontáneo, natural. Dice, mira, yo viví esta experiencia y te la cuento por si te sirve, por si te ayuda, pero nada más, no llevaría ánimos de otra cosa. De hecho, David, cuando se escribió el libro, la idea es, o sea, no es como una guía para decirte, bueno, para hacer un viaje astral lo vas a hacer de esta forma y vas a evolucionar de esta forma, no. Es justamente lo que estás diciendo vos. Es, es dar una opinión, contar las experiencias, mostrar las experiencias que tuvimos los autores y la idea no es obligar a nadie, o sea, porque en realidad esto no se trata de obligar a nadie, ni decir los viajes astrales son la mejor herramienta o la peor, o, porque hay muchas herramientas para poder hacer esta evolución. Hablando como con tu analogía de la escalera, que me parece muy bien, muy buena, por supuesto, si la persona que está en el escalón 90 ve al que está en la escalera 20 y le dice, mira, seguí estos pasos o hace estas cosas para poder seguir subiendo con mayor facilidad, probablemente el del escalón 20 lo haga o no lo haga, probablemente no lo va a hacer, a como le está diciendo el del escalón 90, a pesar de que él ve que está allá arriba. Y eso es porque las personas no aprendemos de la misma manera. Todas las personas aprendemos y asimilamos las cosas de formas diferentes. Entonces, el respeto a las personas y a sus creencias y a sus formas de vivir la vida, creo que es algo sumamente importante para que ellos puedan desarrollar todas estas cosas que al final de cuentas nos van a llevar al mismo lugar o a la misma sensación o a la misma emoción, pero cada quien lo vive a su tiempo y a su manera. Sí, así es. Siguiendo con el tema del ego, si el ego no entra, yo creo que lo que entra es el respeto y la consideración a las creencias, a las emociones, a la manera de ver las cosas o de entenderlas de los demás. Uno solo va por el camino de la vida y dice, mira, yo viví esto, lo dejo aquí, sigues caminando y ya dejaste allí esa experiencia y si esa persona quiere ver lo que dejaste ahí, analizarlo, llamarte o contactar contigo o dejarlo y seguir el camino, libre es y así está bien también. Bueno, Claro, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estás preparado? claro. Así es. Muy bien. Dentro de todas las experiencias místicas que has vivido, ¿nos podrías contar alguna? Y otra pregunta, ¿esa experiencia mística que viviste la puedes relacionar con algo de tu vida cotidiana para ver si eso tuvo más sentido en tu vida después? Bueno, eh, hay una experiencia, bueno, una de las primeras experiencias en realidad que tuve, que fue en la misma ocasión que pasó lo de este ser que me decía que escribiera sobre los viajes astrales. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue la experiencia. Yo estaba en un edificio. En ese edificio yo estaba junto con una niña pequeña, como de 4 años tal vez, y yo soy una mujer, o sea, en ese escenario yo soy una mujer que está cuidando a la niña y la niña está depurando, o sea, está depurando, vomitando y haciendo una depuración muy intensa. Y yo siento muchas náuseas, mucho asco, pero no es por el hecho de que esté depurando de esa forma física, sino que yo siento el asco, pero de la depuración emocional y energética que está teniendo la niña. O sea, te lo digo que en esto que te estoy contando es solamente yo lo estoy viviendo en primera persona y soy consciente de eso. Nadie me está diciendo nada. O sea, yo lo estoy sintiendo en carne propia, en conciencia propia en ese caso. Entonces, en ese caso, de esa experiencia, termina ya en ese momento que ya yo siento como esa repulsión. Y te digo que esa experiencia pasó ya casi más de un año y medio.
Y bueno, te cuento que hace por lo menos unos 4 meses empecé a estudiar lo que son estos temas de las terapias energéticas, algo que nunca me había llamado la atención. De hecho, ni después de haber tenido ese viaje astral me había nacido la intención de estudiar ese tipo de prácticas, pero ahora que ya lo he estado estudiando, toma mucho sentido para mí esa experiencia que tuve hace más de un año y medio, porque lo que me da a entender es que probablemente conecté o recordé algo que tenía ahí dentro de mí, que ahorita está volviendo a salir a flote o a salir a la luz. Entonces, esa sería como una de las experiencias que podría decirte, digamos, de eso que me estás preguntando. Ajá. ¿Y eso que acabas de contar tuvo una utilidad en tu vida cotidiana después? Claro, porque me dio como, o sea, pude enlazar ese sentimiento de ayudar, pero no ayudar desde el ego, como decías vos ahora. O sea, no ayudar para darme a conocer, sino ayudar para que la persona tenga una mejor calidad de vida o de experiencia. Y no solo por decir, mira, te estoy ayudando, sino por poder ir acompañando a esa evolución o a esa liberación de muchas cosas que las personas siempre tenemos, que vamos arrastrando y con algunos métodos que existen y están a nuestra disposición, se pueden ir superando y se pueden ir sacando adelante. Has mencionado la palabra liberación. Sí, me parece una palabra clave porque eh, nos falta liberarnos de algo. Cuando nacemos, ya dentro de nuestro árbol genealógico, nos pesa las experiencias que vivieron nuestros antepasados a través de la memoria que se hereda, todo eso, los problemas emocionales que vivieron nuestros antepasados y que no resolvieron, todo eso, ¿no? Entonces, yo considero que una de las tareas más importantes que una persona puede hacer después de que nace y empieza a vivir su vida es sanar, tomar conciencia de lo que lo está bloqueando, porque lo que hacemos es al revés, que, como yo digo, de ojos para afuera nos distraemos lo suficiente como para entretenernos mucho en lo realmente importante, que es quitarnos el peso de lo que nos está agobiando y martirizando, digamos, ¿no? Entonces, Claro. todo lo que estás contando, el libro que has escrito, las experiencias de los viajes astrales, de lo que te has hecho consciente, para mí implica de alguna manera ir liberando, ¿no? Cuando recordamos y sentimos eso que hemos recordado, ya estamos bien cerca de liberarnos de esa situación. Y eso después nos da más tranquilidad interior, podemos llegar incluso a sentir paz y la vida la vamos a vivir más en armonía, con una mente más clara, más lúcida. Claro, David. De hecho, lo que yo he visto importante de este proceso es justamente eso, es tomar conciencia para que esa conciencia te dé claridad y te dé un norte más definido al que te vas a enfocar. Parte de esa sanación o parte de esa liberación, considero, y te lo digo que eso lo he como asimilado en estos últimos 2 años, es el asunto de las creencias, el asunto de todas las creencias en las que crecemos, porque crecemos obviamente en un marco de creencias que son las que nos ayudan a seguir adelante. Pero esas creencias son heredadas, como bien dices vos, de nuestro árbol genealógico, de la sociedad y de un montón de sistemas que ya están establecidos, pero en el momento en el que tomas conciencia de tu destino y de tu ser, en ese momento es donde empezás a evaluar y empezás a poner a prueba esas creencias
para ver si aplican a la realidad en la que estás ahora viviendo. Sí, tocando un punto de lo que has dicho, has tocado que estamos condicionados también por el tema de la sociedad. Cuando nacemos, ya la sociedad tiene una estructura fija de cómo son las cosas y de lo que vamos a vivir en ella. Y hay muchas creencias en la religión de otras personas, creencias condicionadas. Hay muchas formas de limitar todo el potencial de un ser humano y de que realmente haga la conexión con lo más profundo y con lo más elevado, inspirador, digamos, de uno mismo. Entonces, existe la posibilidad, no lo sé con seguridad, de que cuando una persona precisamente no mira hacia adentro es porque quizás tenga que vivir mucho más todavía lo externo, distraerse, por así decirlo, y eso tiene algo de bueno, que es que vas adquiriendo experiencias a través de lo que vives, conocimientos, todo eso. Pero volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de la liberación, del condicionamiento que hay en la sociedad, bueno, sigue siendo igual de importante mirar hacia adentro y cuando una persona ya vive una experiencia que le hace liberarse de algo, sana algo, o su conciencia se amplía más, yo creo que puede hablarlo, dar una conferencia, hacer un videoprograma, escribir un libro. Hay muchas formas, como decías antes, ¿no? Y también creo que dentro de lo que es nuestro campo electromagnético, lo que nosotros hemos sanado, ya estamos emitiendo eso como una onda a los demás Así y es. digamos que viaja por el aire, por el éter, en la energía, esa información hacia otras personas. Y sería, digamos, una segunda forma, en este caso poco conocida o invisible, de transmitir un conocimiento. Entonces, he escuchado tantas teorías que, bueno, de alguna manera no tengo claro del todo cómo es el tema, pero sí tengo entendido que cuando una persona viene al planeta, viene a evolucionar, dice una teoría. Otros dicen que se viene a sanar. Bueno, otros a aprender que esto es una escuela, este planeta Tierra sería una escuela. Otros dicen que es un infierno, a veces lo parece. Otro que la vida es maravillosa, el planeta es precioso cuando lo miras desde afuera como si fueras un astronauta. Entonces, yo de las cosas que más valoro es tomar conciencia. Para mí, tomar conciencia significa darse cuenta. Entonces, si somos seres humanos heridos, entra dentro de lo normal que busquemos sanar, pues debemos de buscar el equilibrio natural de lo que somos. Y eso ya después nos hace vivir la vida más tranquilo, más feliz. Nos fijamos mucho en lo externo, con esa pobreza interior que se lleva mucho también, y nos enfocamos mucho en el dinero, en el trabajo, nos estresamos, etcétera. Nos fijamos mucho en lo material y eso nos va quitando la energía. La vamos perdiendo a través de distraernos demasiado en lo externo. Y bueno, el sistema que tiene este planeta, el que hay montado, vamos a decirlo así, el que está organizado, ya tiene una estructura y nos hace falta dinero para comer. Tenemos que vivir. Primero estudiamos, nos mantienen nuestros padres, vamos a la escuela, etcétera, pero después empezamos a trabajar porque necesitamos dinero. Pero ¿qué tal si mientras yo estoy viviendo mi vida diaria y gano dinero, puedo empezar un poco a cultivar y a ser consciente de mi mundo interior? Entonces, el libro que tú has escrito, para mí, de alguna manera, invita a que las personas se den cuenta de que hay otros valores eh, sociales o de la vida o del mundo interior. Y en ese sentido, el libro ayuda mucho, creo,
a que pueda tocar algo en el interior de alguien que sirva para despertarlo. Digo despertarlo porque cuando venimos a este planeta generalmente venimos muy dormidos y venimos tan dormidos que apenas Exacto. nos damos cuenta de lo que vivimos y tenemos un bloqueo en nuestras emociones. Entonces, un libro, etcétera, etcétera, muchas maneras, digamos, que sirven para mover algo en el interior de uno, nos puede llevar a, yo creo que a algo que va más allá de lo que conocemos y que nos puede llevar a sentirnos mucho mejor, a encontrar nuestra propia luz, que se podría decir también. Sí, de hecho, David, una de las estructuras del libro, que no es al azar, es una estructura que se pensó para justamente hacer esto que estás diciendo, es esa conexión, es que el libro está estructurado de tal manera que él muestra las experiencias en el plano astral y esas experiencias tienen una contraparte astral y una parte física. Entonces, lo que es la experiencia en el plano astral se traduce, por así decirlo, o se trae al plano físico para poder también tener una retroalimentación. Entonces, no es algo diferente, no es que el plano astral es una cosa, el plano físico es otra cosa, sino que, como bien lo hemos venido tratando a lo largo de la entrevista, todo está unido. Y al final de cuentas, lo que yo puedo experimentar en el plano astral, también lo puedo aplicar acá en el plano físico, que fue una de las preguntas que me hiciste anteriormente. Pero sí, efectivamente, eh, el poder tener conciencia de lo que está sucediendo y de escuchar o poner atención, prestar atención a los mensajes sutiles que nos rodean, pueden ayudarnos a darle coherencia o darle significado a esas cosas que estamos experimentando o viviendo. Sí, yo creo que nacer sin saber por qué nacemos aquí ya es desorientador o angustioso si uno se conecta un poco con esa emoción. Entonces, saber quiénes somos, las típicas preguntas esas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿quién Sí, soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? sí, No son preguntas, ¿cómo se dice? Como etiquetas, ¿no? Que no tienen sentido. Sí lo tienen. Tenemos una mente, nuestra mente es invisible, es sutil y no la conocemos. No conocemos la realidad que nos rodea, la que vemos. Prácticamente no conocemos la realidad invisible. Estamos perdidos como si estuviéramos en una selva. ¿Dónde está el GPS? Como aquel que dice, ¿no? Bueno, claro, entonces es importante tener una referencia interna. Puede ser, yo lo veo así, puntualmente una referencia externa, pero que siempre nos conduzca hacia adentro. Y lo externo, digamos que es algo que nos orienta y cosas que nos llegan a activar en forma de emociones, de cosas con las que reaccionamos, de cosas que llevamos dentro. Ya todo está dentro nuestro, en nuestra genética. Creo que está esa programación ahí. Y lo externo, digamos, nos serviría para una ayudita, por así decirlo, que active algo que está inactivo. Porque digamos que está ahí como latente, dormido, en nuestra memoria claro. celular y nos podemos hacer consciente de ello. Así que el libro que estás escribiendo, todo lo que hable cualquier persona que sea valioso para otros, me parece genial, ¿no? Yo estoy también ahí en el punto ese Claro. de haber vivido distintas experiencias místicas, vamos a decir, ¿no? Y hacerlas Sí, públicas. Prácticamente no lo hice público porque, mira, te cuento que, le cuento también a los amigos y a las amigas oyentes, que mucho miedo. Yo sentía mucho miedo al ridículo. Digo, ¿y qué pensarán de mí? Entonces le estaba dando más importancia a lo que piensan de mí que claro. al valor que tiene para mí lo que yo viví y puedo ahora transmitirlo a los demás.
por si les sirve. Yo, como quien dice, lanzo la hoja al aire y alguien la puede tomar, coger o dejar que siga su rumbo hasta el suelo, lo que quiera. Claro, Simplemente es una experiencia que a mí me sirvió mucho, me ayudó y creo que puntualmente, yo solo llegaría hasta ahí, puntualmente podría servirle a otra persona para despertarle toda una serie de cosas y que recuerde, y como tú bien decías antes, respetar su camino y que siga a su manera encontrándose, encontrando respuestas, encontrando su tesoro interior. Así que bueno, ahora estoy en una así es, etapa David. de... De hecho, Sí, no, termina la idea y ahorita te digo. vale. Estoy en una etapa de expresar públicamente. Tú ya veo que rompiste un poquito esa etapa, ¿no? Ahora estás en otra etapa, te estás moviendo hacia otro terreno, arenas movedizas, pero no sé si te ha pasado lo mismo, pero aunque haya cierta inseguridad, eh, cuando uno expresa sus ideas más íntimas, sus experiencias más íntimas, hay cierta inseguridad, pero yo tengo la sensación de que algo lo sostiene a uno. Es una magia, Sí. una energía que uno mismo va creando y te va llevando hacia algo nuevo y que eso forma parte del camino del despertar, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando se da y cuando uno se abre a los demás, cuando no se cierra, es cuando pueden, creo, lo que estoy intuyendo, venir cosas maravillosas para la vida de una persona, porque uno está moviendo mucha energía a través de eso, aunque a lo mejor no es consciente de todo el proceso de lo que está pasando. Pero no sé cómo vives tú esa parte. Bueno, en realidad, bueno, qué bueno que estás en ese proceso de liberar y de expresar. Al final de cuentas, como bien lo dices vos, vos expresás, contás, compartís tu experiencia, pero todos somos responsables de nuestro propio camino. Entonces, el hecho de que vos lo digas y alguien tome tus palabras al pie de la letra, ya sea para bien o para mal, no es tu responsabilidad. O sea, vos nada más lo compartís y la persona lo utiliza como una herramienta, pero cada persona que utiliza o no utiliza esa herramienta es responsable de eso, de hacerlo o de no hacerlo. Al final de cuentas, todas las cosas que tenemos a nuestra disposición, ya sean en el plano físico, en el plano espiritual o en todos los planos de existencia, son nuestra responsabilidad usarlas o no usarlas. O sea, al final de cuentas estamos utilizando nuestra estrategia para subir la escalera, como decías antes. Entonces, al final de cuentas, son diferentes formas de llegar a la meta o llegar al objetivo. Eso que decís de que te sentís como acompañado, acuerpado, como fortalecido con algo, desde el punto de vista de los viajes astrales, me he dado cuenta y lo he experimentado, lo he encontrado, el tema de los guías espirituales o del tema, por ejemplo, de tu ser, o sea, de una parte de tu ser que está más elevada, o sea, que está en una vibración superior. Entonces, justamente, bueno, en el libro se habla en un capítulo entero sobre los guías espirituales y en él cuento, por ejemplo, la historia de cómo fue que yo busqué a mis guías dentro del plano astral y los logré encontrar. Entonces, de ahí en adelante, cuando yo encuentro a mis guías, los identifico, los abrazo, les digo que los quiero mucho y todo el protocolo, lo siento y lo reconozco en cada una de mis experiencias. Entonces es interesante porque ellos siempre están, o sea, ellos siempre están cerca de nosotros, pero obviamente es como el papá y la mamá que están cuidando al niño en un parque. El niño está jugando tranquilo y el niño ni se da cuenta que los papás están ahí a la par o él de su emoción y de su alegría se desconecta de que sus papás están ahí y él solo juega y explora y se divierte. Pero los papás siempre están a la vista, o sea, siempre están a la mira y a la expectativa de qué está sucediendo con el niño. Y no necesariamente están ahí, ¿verdad? Tomándolo de los hombros y poniéndolo en el juego y subiéndolo por acá.
él los deja que sean individuales, o sea, que sean felices por ellos mismos. Obviamente, si tienen alguna caída o algún asunto, ellos van y lo asisten. Así, de esa misma forma funciona, o al menos lo he sentido que funciona el asunto de los guías o los seres espirituales que están ahí con nosotros. Y no solamente son los guías, o sea, como decir, tengo tantos guías o tantos ángeles o lo que quieras decir, sino que una parte tuya que, bueno, se le llama el yo superior, está ahí también. Y ese yo superior es, es como esa parte de intuición, esa vocecita que te habla siempre que vas a tomar una decisión, que él también está ahí pendiente. Y obviamente en un estado alterado de conciencia, como es el viaje astral, podés prácticamente hablar con el yo superior frente a frente, así como lo estamos haciendo ahora. Eh, yo, por ejemplo, lo he llamado en un par de ocasiones dentro del plano astral y en mi caso él tiene una forma de animal, bueno, es como un águila de color azul, que de hecho después de esa experiencia, por ejemplo, del yo superior, que prácticamente sucedió de esa forma, o sea, yo salgo al plano astral, lo llamo, así como llamar a alguien, digo, por favor, yo superior, puedes venir acá donde estoy, y lo que llega es esta águila azul, y bueno, ahí estuve con el yo superior, sin hablar, ya la comunicación es por medio del sentimiento. Y es interesante porque después investigando un poco sobre las águilas azules, porque me llamó la atención el color, encontré que para los mayas la parte superior de su espíritu era simbolizado con un águila de color azul. Entonces, o sea, sin haber leído sobre el tema, me di cuenta después investigando que tiene mucha concordancia, ¿verdad? Con la historia, ¿verdad? Que tenemos acá en nuestro planeta. Wow, es bien interesante eso, ¿no? Mientras estabas hablando se me estaba viniendo a la mente el tema de la soledad, sentirse solo o no sentirse solo. ¿Tú te sientes solo? En realidad, cuando no hacía los viajes astrales y sentía que, porque yo llegué a un punto en el que yo decía, ok, nosotros venimos al mundo, vivimos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, morimos y terminó. Pero después la experiencia de los viajes astrales, esa conciencia o esa percepción se amplió muchísimo. Entonces, yo me di cuenta que no era solamente esto lo que estamos viviendo ahorita, lo que está por existir o lo que está existiendo o lo que existió, sino que hay mucho más allá de eso. Con tu pregunta de que si me siento solo, para nada, o sea, en los últimos 2 años que llevo de hacer los viajes astrales, he sintonizado o he logrado sentir o percibir eso que está siempre con nosotros, dígase nuestro yo superior o los ángeles, si quieres llamarle así, o bueno, lo que son las energías que están a nuestro alrededor, que al final de cuentas las personas lo interpretan como ángeles, como guías, como maestros, todo eso que está a nuestro alrededor, lo he logrado percibir y es muy bonito porque al final de cuentas sentís ese apoyo y esa fuerza que está con vos y que te ayuda y te anima a salir adelante. Interesante. Eh, yo creo que en general el ser humano, creo, intuyo que tiene un sentimiento de sentirse perdido o solo, pero no se da cuenta de eso porque tapa ese sentir distraído con muchas cosas externas. Pero de todas formas creo que la soledad, no sé, yo creo que es posible no sentirse solo. Ahora bien, sentir soledad tampoco es que sea algo malo. Simplemente es una emoción que nos puede conectar con algo diferente para que veamos algo nuevo y que una vez que hayamos experimentado esa soledad,
pues hayamos aprendido esa experiencia. Yo en muchas ocasiones sí me he sentido muy solo, pero también buscando dentro de mí he sentido no soledad o ausencia de soledad. Es decir, he sentido tranquilidad, la suficiente para estar en un estado de bienestar. Entonces, Claro, bueno, em, yo creo, como te decía antes, ¿no? En general las personas no somos conscientes a lo mejor ni de que nos sentimos solos. Tiene que venir una experiencia muy difícil a nuestra vida para para que no escapemos de lo que estamos sintiendo con esa experiencia dolorosa. Y eso puede ser el principio para que uno salga de su propia mentira o de la propia superficialidad en la que está viviendo. Y después de ahí puede cambiar la conciencia de esa persona y la soledad pues se puede ir quedando atrás. Entonces valoro mucho, bueno, darnos cuenta de todo eso, porque como decíamos antes, nos enfocamos excesivamente, yo creo que de manera exagerada, en lo externo y pensamos que el mundo interno no existe, o a lo mejor no somos ni conscientes de ese conocimiento, pero está ahí. Y apoyarnos en nosotros mismos, para mí es vivir mejor la vida. Así que bueno, eh, claro. después de todas las experiencias que has vivido, eh, ¿qué sientes ahora que pasaste por todo eso? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que creo que no te escuché completa. ¿Qué sientes ahora que comprendes mejor las cosas que viviste en el pasado? Claro, bueno, creo que uno no termina de entender lo que está sucediendo o de lo que nos rodea. De hecho, algo interesante es que cuando, por ejemplo, estoy dentro del plano astral, entiendo cosas que cuando vuelvo al plano físico no logro comprender. O sea, tengo acá una noción de que comprendí o que tengo comprensión de algo más grande, pero acá tal vez no sé si es la limitación del cuerpo humano, hace que sienta que no lo logro asimilar o retener completamente. Pero cuando estoy en el plano astral, tengo una mejor comprensión de ciertos temas o de ciertas cosas que al final de cuentas no está bien ni está mal, o sea, al final de cuentas es y ya. Acá se rigen ciertas leyes, ciertas normas, en el plano astral se rigen otras normas y al final de cuentas, cuando unís todo eso, es que tenés como como el marco o la pintura de tu ser, de tu esencia. Entonces, al final de cuentas, somos, o en este momento estamos viviendo una parte de ese gran todo que somos. Entonces, es una cuestión integral, es una cuestión que cuando logras integrarlo, cuando logras expandir tu conciencia para abarcar todas esas realidades, es cuando llegas a tener un poco más de consistencia con lo que puede ser el todo. Entonces, al final de cuentas, el experimentar y el vivir todas estas situaciones, lo que hacen es ayudarte a comprender más de qué se trata esto. Y se puede decir que hacer un viaje astral es como ir a una escuela donde las cosas se ven con mucha claridad. ¿O cómo lo Bueno, dirías? en realidad el viaje astral es como esta existencia, o sea, para mí es lo mismo, o sea, es la misma situación. Entonces, ahí más bien yo diría que la escuela es todo nuestra existencia, la escuela es todo lo que podemos experimentar. El ir al plano astral o el estar en el plano físico, creo que en algún momento te lo había dicho, es como estar en un gran colegio o estar en un gran centro educativo,
y salirte por la ventana de tu aula en la que estás llevando la clase de plano físico, de humano plano físico 1, y te sales por la ventana y te vas al salón de a la par y donde están llevando la clase de plano astral nivel 1. Entonces te metes en la clase, te sentás y vas y ves lo que está pasando en la clase, después te devolves a tu salón de plano físico. Todo para mí es una gran escuela, un gran centro de aprendizaje y funciona igual que el sistema educativo al que estamos habituados. Si bien podés ir a sentarte en el salón de clases y no poner atención y dejar que todo nada más pase y ya, así será. A diferencia de si vas y aprovechas la clase, preguntas, experimentas. Mira que siguiendo la analogía esta de las clases, es muy similar a la vida, porque mira que cuando estás en un salón de clases, te da mucha vergüenza levantar la mano y preguntar, porque van a decir, no, es que este no está poniendo atención, es que este es un gran tonto que no pone de su parte y no aprende, pero tal vez los que están en el salón tampoco están entendiendo, pero no quieren levantar la mano para no parecer, ¿verdad?, que no están poniendo atención. Lo mismo es en la vida, o sea, el querer, por ejemplo, si yo tengo un problema con vos, David, yo puedo callarme ese problema y hacer que no está pasando y vivir toda la vida amargado, o un día sentarme con vos y decirte, mira, David, no estoy de acuerdo con lo que vos decís o haces por esto y esto y esto, y ya, y tal vez serán unas horas o unos días incómodos o difíciles, pero ya el resto de la vida en adelante no va a ser tan incómoda como si siguiéramos fingiendo que eso está bien. Y al final de cuentas, de eso se trata. O sea, la vida se trata de interactuar y de aprovechar los medios que tenemos para interactuar y poder aprender y poder evolucionar o salir adelante. Muy bien. De las experiencias de los viajes astrales que has vivido, ¿lo sabe alguien de tu familia? ¿Se lo has contado? Bueno, el caso del libro, mi familia sí lo sabe, o sea, sabe de que existe el libro. No sé, bueno, creo que algunos sí lo han comprado, otros tal vez no me han preguntado, porque tal vez les suena muy extraño, pero por lo menos mi familia cercana, que yo considero que son, por ejemplo, mis padres, mi hermano, y, o sea, la familia más cercana, del núcleo familiar más cercano, todos saben de eso. O sea, todos por lo menos saben de que yo hago los viajes astrales. De que entiendan bien qué será el viaje astral, no sé, pero por lo menos sí están enterados. La sensación que tengo con el tema de las experiencias así, de la realidad invisible, lo místico, y nuestros familiares, es que a veces hay un miembro de la familia o varios que están en oposición a lo que nosotros creemos o que no lo entienden. A lo mejor respetan nuestras ideas, pero no lo entienden. Entonces, tiene la oportunidad de experimentar en familia propia como hablando con otras personas sobre sus familiares y las creencias o las experiencias más íntimas que ellos pudieran haber tenido. Y con facilidad hay alguna que otra persona en la familia que está ahí como para decir, lo que tú has vivido puede ser cierto para ti, pero yo no creo en eso. Y como que hay una lección ahí que aprender después porque a uno le incomodan que le digan, oye, pues eso es una tontería, o no me lo creo, o eso es una locura. Entonces, las personas que más se pueden estar oponiendo a nuestras ideas personales dentro de la familia, quizás tengan una lección que darnos y quizás tengamos algo que recordar. ¿Cómo ves tú eso? Al final de cuentas, David, creo que eso es muy parecido a lo que hablábamos de expresar, de contar, de escribir, por ejemplo, en el caso del libro que escribimos, es el libro se escribe y está a la disposición de las personas. Eso no me va a obligar a mí a que vaya a andar detrás de las personas a decirles, miren, lea mi libro y, o sea, si lo leen bien y si no, lo leerá otra persona o habrá otro momento, en algún momento para leerlo
o tal vez nunca lo lean, pero al final de cuentas, eso es decisión de cada persona. Y siento que es parte de ese respeto que debe haber con la forma en la que cada quien evoluciona o la forma en la que cada quien ve las cosas. Volviendo a tu analogía de la escalera, es muy diferente que yo te diga, mira, todo lo veo muy claro porque estoy en el escalón 50 y se lo decís a alguien que está en el escalón número 10. Entonces, esa persona del escalón número 10 va a decirte, pero es que yo no veo lo mismo que estás viendo vos. Entonces, al final de cuentas, lo que tenés es que tener paciencia, tener mucha comprensión y tener claro de que cada quien está experimentando a su manera y como a su tiempo, a su ritmo, la vida, y que todos estamos pasando por situaciones y que cada quien lo va viviendo a su ritmo, a su manera y con las herramientas y las formas de, de, como de, como de llegar a poder solucionarlas. Entonces, creo que todo se basa en el respeto y en el ser respetuosos de las personas y su forma de ver las cosas y como de entrar a resolver sus problemas. Sí, como quizás no seamos familiares por casualidad, ¿no? Los que sean familiares, así que las experiencias que uno vive, aunque el otro familiar no estuviera de acuerdo o no lo entienda, no deja de ser una semillita que se pone en la mente, en el corazón, en el interior de la otra persona, porque como quien dice, la sangre tira, ¿no? Entonces, en la sangre hay memoria. Y cuando los familiares, en el núcleo familiar, están ahí tan cerca, ¿no? Porque es una experiencia muy intensa y muy íntima la que se vive dentro del núcleo familiar, pues se van dejando cositas, ¿no? Aunque después eso tenga su propio ritmo, ¿no? Como tú decías, de crecimiento y que la persona quizás ignore eso o no le preste atención, pero por algo es familiar, por algo esa persona lo está ignorando, por algo la otra persona familiar está viviendo una experiencia diferente que probablemente, no lo sé bien, alguna vez quizás le ayude y que la persona diga, ah, pues mira, en no sé qué tiempo remoto sentí que me dijeron esto y era mi hermano o era mi madre y ahora quiero tomar o me siento preparado por dentro para tomar esa experiencia y desarrollarla, ¿no? Pero como decíamos antes, ¿no? Se Claro, sembró esa semillita, que creo que es lo más importante, ¿no? La labor de jardinero sería en este caso, ¿no? sí es. Claro. Bueno, Ronald, ya llevamos un rato acá en la entrevista y ya sí, para concluir, eh, me gustaría que le pudieras dar un mensaje a las personas que están escuchando esta entrevista, como a las personas que te siguen en la página que llevas. ¿Qué mensaje podrías darle? ¿Qué quisieras Sí, decirles? bueno, claro. Primero que nada, agradecerte a vos, David, por el tiempo, por el espacio, por este agradable espacio de conversación. A las personas que nos estuvieron viendo en la transmisión, muchas gracias. Y de verdad, a las personas que también vean este video posteriormente, un saludo y un gran abrazo a todos por estar acá pendientes en este tema de los viajes astrales. Bueno, los invito a que vean la página de Viajando en el Plano Astral. En esta página, Erika y yo ponemos mucha información sobre los viajes astrales, técnicas, experiencias, y es un medio para poder compartir y hablar sobre este tema. Y también, obviamente, los invito a que, si tienen interés, puedan adquirir el libro Viajando en el Plano Astral en búsqueda de la evolución espiritual, donde, como te decía durante la entrevista, lo que se trata es de exponer experiencias que hemos vivido en el plano astral y estas experiencias buscar como ese mensaje o esa retroalimentación tanto del plano astral como en el plano físico.
Entonces, para poder buscar esas herramientas o esa iniciativa para poder buscar dentro de nosotros mismos, que esa autoexploración. Y no, ¿qué más decir por acá? Que muchas gracias de verdad a todos, gracias a vos y esperamos seguir en contacto y poder repetir este tipo de dinámicas. Sí, yo me siento muy cómodo cuando hablo contigo. Creo que es fácil la conexión y el entendimiento. Y también noto mucha tranquilidad dentro de la conversación. Así que a ver si seguimos charlando, hablando de otros temas. Hemos hablado ya en 2 veces, las 2 primeras entrevistas que hemos hecho, sobre la parte de los viajes astrales. Hemos hablado de acá, del directo, sobre la posibilidad de hablar, creo que habíamos mencionado el tema de la muerte, las crisis, algo así, ¿sí? No Sí, recuerdo bien, creo que iba por ahí. claro. Y bueno, tocar Sí, otros temas que sirvan para difundir, compartir, expresar conocimiento, información, expresar sentimientos también, las emociones a través de una conversación. Y quedamos en eso entonces, ¿no? sí, no, David. De hecho, bueno, un gran saludo aquí. Nos están poniendo en los comentarios. Bueno, revisando un poco acá a Genoveva, bueno, Erika estuvo por acá un rato viéndonos, a Samu Vargas, a Jacqueline, ¿qué más? Alejandra Wagner, acá también a Maraux Mendoza, que están por acá. Un saludo muy grande, un abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros y estar ahí en la transmisión. Muy bien, Ronald. Y ya como último, ¿dónde puede conseguir la gente tu libro? ¿De qué forma se pondrían en contacto contigo? Bueno, Fabián Escalante, un saludo, hola. Bueno, el libro, David, en la página de Viajando en el Plano Astral, eh, que bueno, ahí, bueno, yo voy a comentar cuando terminemos esta transmisión, voy a poner algunos mensajes en los comentarios de links donde pueden ver la página sobre el tema de viajes astrales y también ahí voy a poner los links para poder adquirir el libro. El libro está en versión física como este, en versión impresa y en versión digital. De hecho, aprovecho para comentarles que por el mes de enero la versión digital está a mitad de precio. Entonces, les voy a pasar el link donde pueden adquirirlo a mitad de precio por este mes de enero y bueno, para que empiecen a leer y empiecen a investigar si les interesa el tema de los viajes astrales. Genial. Pues ya tienen un poco más de información sobre cómo adquirir el libro, por si tienen interés, quieren seguir indagando un poquito más en el tema de los viajes astrales y tener un poco más de conocimiento sobre el tema. Bueno, Ronald, un abrazo grande. Así es. Igualmente, David, muchísimas gracias. Vale, hasta luego.